En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos aspectos de la actualidad esta semana para hablar de las migraciones en el mar Mediterráneo y el desafío que encara Europa. Para hablar de ello contamos con tres invitadas en este estudio. Sophie Rajal, portavoz de SOS Mediterráneo, la ONG que opera el barco Aquarius. Bienvenida, Sophie. Gracias, hola. Contamos también con la corresponsal de Telecinco Mediaset en Francia, Paula Rosas. Bienvenida. Muchas gracias. Y contamos también con Alejandra Magnasco, periodista de France Televisión. Bienvenida, Alejandra. Gracias, hola. Europa, frente al desafío de las migraciones en el Mediterráneo, hoy asunto en Primera Plana. Bueno, pues ya lo saben, el caso del barco Aquarius ha vuelto a poner de relieve el desafío que tiene Europa en el mar Mediterráneo. Salvó a más de 600 migrantes el pasado fin de semana. Ya saben que el gobierno italiano cerró sus puertos, el nuevo gobierno italiano dirigido por esa coalición populista, y que pocas horas después era el nuevo gobierno socialista español de Pedro Sánchez quien ofrecía el puerto de Valencia, hacia donde se dirige precisamente ahora mismo el barco Aquarius. En cualquier caso, Europa está dividida en esta cuestión. Bruselas aplaudió el gesto de España, Francia también lo hizo, pero al mismo tiempo con un cruce de declaraciones frente a Italia que le ha llevado a un conflicto de carácter diplomático. Mientras la propia Italia busca forjar acuerdos con Austria para endurecer las políticas de inmigración. ¿Cómo puede dar respuesta a Europa a esta cuestión, a este problema? Lo vamos a hablar hoy en Primera Plana. Antes repasemos algunas de las portadas que nos ha dejado sobre este asunto la prensa internacional. Por ejemplo, el diario ABC en España. España se ofrece para acoger a los 629 inmigrantes del Aquarius, mientras la ultraderecha italiana lo celebra y Europa agradece a España su gesto. Aquí en Francia, el diario La Croix, una locuaz portada: migrantes, Europa en plena confusión. También, en el mismo sentido, algunos diarios italianos, como por ejemplo esta portada del diario La Stampa: Aquarius, la crisis que divide a Europa. Luego vamos a tratar de toda esta cuestión política, pero antes, y aprovechando que tenemos a Sophie Rajal, portavoz de la ONG que opera el Aquarius. Sophie, en estos momentos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en el Aquarius? Bueno, el barco está por llegar a España, a Valencia. Tiene a bordo más de 100 personas y hay que saber que eran en realidad más de 600 los rescates de las operaciones que hicimos el fin de semana pasado, pero son 3 barcos en realidad que están llegando a España. En el Aquarius, bueno, están esos pasajeros y además son 2 barcos italianos, uno de la Marina italiana y otro del gobierno italiano también, que llevan un poco más de 200 rescates cada uno. Y esos 3 barcos, bueno, están en ruta, faltan todavía unas horas hasta que lleguen a España y los esperamos para el domingo a la mañana o el sábado muy tarde, todavía no se sabe bien exactamente. Durante esta semana y con esta crisis, Paula, hemos visto el gesto del gobierno español, el gesto del gobierno italiano, ambos mensajes hacia Bruselas. No sé si hemos visto una buena escenificación del problema que vive Europa y de las contradicciones respecto a estos casos. Completamente, y también de los bloques que se han formado dentro de Europa y que los vamos a ver a finales de este mes con la cumbre del Consejo Europeo que se celebra el 28 y el 29 de junio. Esos 2 bloques, por una parte, representados por Italia, que busca ese cierre de fronteras, mano dura contra la inmigración, que considera que la política migratoria de la Unión Europea no está funcionando, ese sistema de cuotas no está funcionando y todo el peso se pone en los países del sur, los países que reciben esa inmigración. Y por otra parte, bueno, pues está la postura del gobierno europeo, español, evidentemente un gobierno que se acaba de formar, que tiene que responder ante las enormes expectativas que tiene, sobre todo de la izquierda dentro de España, pero que ha intentado poner los derechos humanos primero antes de, y luego decidir qué se va a hacer con ellos, ¿no? Cómo se va a solucionar. Ojo, una solidaridad una solidaridad controlada, ya lo dijo el nuevo ministro de Exteriores español, que esta es una situación excepcional. La política tiene que ser europea, no pueden ser solamente los países a los que llegan los inmigrantes los que decidan sobre ese futuro.
Los inmigrantes que van a llegar en las próximas horas al puerto de Valencia. Y Alejandra, nos interesa saber, en el momento en el que lleguen, ¿qué va a pasar con estas personas? Vamos a ser didácticos con los telespectadores para explicar qué va a pasar una vez que lleguen al puerto de Valencia. Bueno, los pasajeros serán acogidos, los niños se quedarán en Valencia y luego los pasajeros van a ser acogidos en centros de extranjeros y en centros humanitarios para las personas más frágiles. Y después empiezan las entrevistas. Cada persona será entrevistada y se ve si es una inmigración económica o una inmigración por razones políticas, por guerra o por cuestiones de seguridad. Y luego empieza el proceso muy largo de petición del Estatuto de Refugiado. Y ese proceso puede durar muchos meses, muchos años. Francia dijo que apoyaba a España y podía también hacer ese proceso para los pasajeros que vienen y que están en situación de inmigración política. Pero, ¿qué pasará con esas personas? ¿Qué pasa en esos días que uno está esperando el estatuto de refugiado? Entonces ese es el tema. En el Mediterráneo han muerto en los últimos 4 años 10.000 personas, que se tenga en cuenta, pero la ONU avisa de que pueden ser bastantes más. El 90% de ellas serían en el Mediterráneo central, ¿no? En la región que va entre Libia e Italia, ¿no, Sofía? Que sería la más mortífera en estos momentos, en estos últimos años. Claro, es la ruta más mortífera. Nosotros con el barco Aquarius desde el 2016, febrero, que empezamos a operar ahí, ya rescatamos a más de 30.000 personas en 2 años de operaciones en el mar. Más de 200 operaciones de rescate, 30.000 personas que siempre huyen Libia, que no aguantan más vivir en Libia, que no pueden más, porque Libia en este momento y desde hace varios años ya es un infierno para esa gente que pasa por Libia. Entonces es una situación que no puede durar más, tanto en el mar como en Libia. Y los países europeos tienen que poner un final a estos problemas. Hay que buscar una solución común. Paula, ¿el gesto del gobierno español puede modificar o puede influir en la próxima cumbre para que sea más aperturista? ¿O va a triunfar más bien ese bloque que se está formando con los populistas italianos y con otros socios como Austria o como el ministro del Interior alemán, que sería más propicio en un endurecimiento de las políticas inmigratorias? Bueno, se espera que la Unión Europea apruebe un nuevo presupuesto para defensa. La Unión Europea siempre se había basado, sobre todo su presupuesto, en la agricultura, en la cohesión. Ahora la defensa forma parte de las preocupaciones de la Unión Europea. Parte de ese presupuesto va a ir para Frontex, para guardias en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Otra parte para el acogimiento de los refugiados que consigan legalmente ese estatus. Entonces, Ese es un problema, porque Frontex obviamente que es es esa misión de todos los países europeos, pero Frontex, ¿cuál es el objetivo? Proteger las fronteras de los países europeos y luchar contra el tráfico de seres humanos. El tema no es tan, es más complicado. O sea, nosotros en SOS Mediterráneo pedimos o llamamos para que haya una verdadera política de protección humanitaria en el mar, porque proteger las fronteras, eso no va a impedir que la gente intente cruzar al mar Mediterráneo, y cruzando va a morir. Por lo cual, Italia llevó a cabo la operación Mare Nostrum 1 año entero, hasta el 2014, sola llevó a cabo este proyecto que permitió salvar vidas a más de 150.000 personas, 9 millones de euros por mes. Italia lo financió solo. Cuando después de 1 año dijo, bueno, no podemos más, esto nos está costando mucha plata, por lo cual llamó a los demás países de la Unión Europea a ayudar y a poner más dinero para seguir con Mare Nostrum. Y la Unión Europea dijo no. Y ahora ponemos más dinero para Frontex y para proteger las fronteras, pero hay gente que sigue muriendo en el mar. En cualquier caso, sí que parece que lo que se va a aprobar en la próxima cumbre sí que va destinado a apoyar más a Frontex y apoyar más las fronteras en los países de origen, ¿no? El problema es que al final todo es política y los gobiernos ahora mismo en Europa
vemos un auge de los populismos y vemos varios gobiernos frágiles. Por ejemplo, Alemania, vemos un gobierno de coalición. Merkel puede tener un concepto de la inmigración, de acogida de refugiados, pero sus socios en el gobierno no. Entonces, al final, hay un electoralismo detrás de todo. Entonces, la cumbre europea yo creo que lo va a reflejar. En concreto, la Comisión propone destinar 1.300 millones a reforzar las fronteras. Prácticamente significaría cuadriplicar los presupuestos actuales. El plan estrella consiste en crear una reserva de 10.000 policías de fronteras. Y aquí viene el conflicto, porque algunos países como España tienen más recelo de que otras policías puedan operar en sus territorios, y otros como Austria dicen que este plan hay que implementarlo lo antes posible. ¿Cómo se pone de acuerdo visiones tan distintas de un mismo problema, Alejandra? Es que hay una tensión entre el freno y los límites que ponen los gobiernos europeos claramente hoy, y también la visión que tienen las ONG, las organizaciones ciudadanas que trabajan en el terreno, por ejemplo, en París, en Bruselas, para acoger a los refugiados, o en el mar Mediterráneo. Entonces, esa tensión, tiene que solucionarse, pero ese plan de presupuesto, la pregunta es, 60% de esa plata va a ir en reforzar la policía en las fronteras, pero ¿dónde van los 40% más? Es que es material. Si hay fuerza en las fronteras, ¿quién va a tomar la responsabilidad de esa fuerza que se va a ejercer en las fronteras? Y últimamente, en mayo, hubo una asamblea, más de 1.600 asociaciones se reunieron para proponer una política de inmigración alternativa y proponer a la Comisión Europea para poder poner un poco más de humanidad en esas políticas. Entonces, la cuestión es ver si ese presupuesto va a ir también para la integración de los refugiados, para también la situación en las fronteras, no solamente porque hablamos también de valores. Violencia. Cuando Sí. Alejandra nombra humanidad, estamos hablando también de valores troncales Sí. del fundamento de la Unión Europea, en teoría. Pero todos los países europeos, y se escucha también durante los debates en la Comisión Europea, dicen hay que salvar vidas, hay que proteger a esa gente, hay que ser, que portarse con humanidad y respetar los valores de la Unión Europea, pero de hecho, la gente sigue muriendo, y lo que piensa Europa es proteger sus fronteras. O sea, se entiende, es un objetivo que tenemos que llevar a cabo los 28, pero también hay que realmente proteger a la gente primero. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24, pero nosotros continuamos unos instantes aquí en Primera Plana.